amigos de Mentes Sanos, acá cumpliendo la cita semanal con un amiguito que nos está visitando por acá, que le ocupamos su espacio y el hombre vino a reclamar. Pero más importante que nuestro amigo Oliver, tenemos a ver esta belleza. Mire esa sonrisa, Silvana. Adivinen qué hace Silvana, pues. Silvana, cuéntanos tú qué haces. Hola Oscar, ¿cómo estás? Yo soy Silvana Pineda, soy psicóloga clínica especialista en niños y en adolescentes. Psicóloga clínica, por eso nuestro set hoy lleno de carritos. Ahí me disculpan, les quedo viendo la muñeca porque pues habían niños hoy, no teníamos de niñas, la muñeca y el peluche para la próxima. Pero les tenemos gato, vea, por ahí está rondando nuestro amigo Oliver. Seguramente nos interrumpirá porque este es su espacio. Bueno, hoy vamos a hablar de niños, de la niñez, en adolescentes, del qué es la psicología, cómo se da en niños y adolescentes. Por eso trajimos a la experta Silvana, todos los días atendiendo niños y padres de niños. Entonces, Silvana, empecemos por el principio. ¿Qué es la niñez? La niñez o la infancia, Oscar, es una etapa del desarrollo humano que va desde el momento que nacemos hasta aproximadamente los 12 años. Está dividida en dos fases. La primera es de 0 a los 5 años, cuando se da la primera infancia, y la segunda es de los 6 a los 12 años, que se conoce como la infancia. Bien, eso es una etapa, ¿cierto? Bueno, entonces ya definimos, es una etapa, la primera etapa de la vida, la niñez, que es donde nosotros, digamos que si tuviéramos plastilina, armamos el molde del muñequito para luego irlo puliendo. En ese molde, ¿cierto? Hay varias aristas o varios conceptos, varias cosas. Coméntanos cuáles son esas diferentes partes que conforman ese desarrollo de la niñez. En la infancia se van desarrollando varias esferas de la vida. Tenemos la esfera emocional, que es donde aprendemos a regular nuestras emociones, a identificar lo que estamos sintiendo, a gestionar eso que estamos sintiendo. Además de eso, en esta esfera, Oscar, lo que nosotros aprendemos desde la infancia es a apegarnos a nuestros cuidadores principales. Y el apego es muy importante porque nos asegura que en la adultez nos podemos relacionar de forma adecuada o no con las otras personas. Vea, qué concepto tan importante. Vamos a tenerlo ahí en remojo para ir avanzando. Ojo, esta parte de la niñez la vamos a tratar en varios capítulos. Hoy vamos a empezar por los conceptos generales, pero poco a poco vamos a ir profundizando. Tenemos otra invitada también muy especial que nos va a hablar de otra parte de la infancia. Hoy vamos con Silvana, con los conceptos generales frente a la niñez. Listo, Silvana. Entonces tenemos que en esa parte del desarrollo hay un desarrollo que es por la parte social. ¿Es así? Hay otro que es por la parte cognitiva. Y hay otro que me olvidó. En la parte emocional, ya hablamos. Entonces hablemos un poquito de ese desarrollo cognitivo y de la parte relacional. Entonces, dentro del desarrollo cognitivo tenemos varias etapas. De hecho, pues hay autores que la plantean muy bien. Uno de los autores principales es como para mencionarlos, Piaget, que habla de varias etapas. La primera es de los 0 a los 2 años, que es la etapa sensorial, que es la etapa donde el niño aprende a partir de sus estímulos y de esas sensaciones, entonces de tocar, de estar en su boca, entonces esa parte. Por eso es que todos se lo llevan a la boca. Esa parte sensorial, muy bien. Luego está la etapa preoperacional, que es una etapa donde los niños aprenden a partir del símbolo, y luego está la etapa operacional, que es desde lo concreto. Entonces hasta ahí llega la infancia en cuanto al desarrollo. Demos un ejemplo de ese símbolo, aterricémoslo un poquito para nuestros seguidores. ¿Cómo sería ese símbolo? O sea, ¿qué significa algo para el niño? ¿Es correcto? Es el juego simbólico. Por ejemplo, los niños cuando empiezan a jugar, si mi papá, supongamos, es médico, entonces juega que soy médico. Entonces, o las niñas que juegan a la cocina, las niñas que juegan a la profesora o al profesor, es una parte del juego simbólico. Del juego simbólico, bueno. Y la parte operacional es donde ya tratan, donde inician la resolución de problemas. Súper bien, ahí es donde se da la parte como es más concreta, la resolución de problemas, que eso es Sí. más entonces en esta etapa. Cómo un niño resuelve sus problemas. Y ojo pues, acá hay algo importante. No es lo mismo un adulto hecho y maltrecho, algunos, a un niño resolviendo problemas. El niño lo resuelve más desde su parte, digamos, de inocencia. Pues hay que resolverlo, ¿cierto? Yo me acuerdo, aquí viene a mi memoria una parte que viví con mi hija, que yo cambiaba mucho de carro, cambiaba más de carro que de camisas.
Y entonces cuando yo iba a cambiar de carro, yo iba a las compraventas y entonces pasaba las cosas de un carro a otro. Y una vez fuimos a averiguar una camioneta muy bonita, solo por preguntar, no tenía nada más que hacer. Y valía, no, 10 veces lo que valía mi carro. Pero mi hija, yo la veo sacando del carro todas las cositas de ella, sus jugueticos, sus muñecas, las cosas mías. Mi hija, ¿qué está haciendo? No, es que no nos vamos a ir en la camioneta, yo la estoy sacando todo. Desde su inocencia, y yo preocupado como por 80 millones. Y ella ya dijo, mi papá es el duro, ese ya hizo negocio. Algo muy bonito, ahí que recordamos. Bueno, ahí ustedes saben que acá en Dementes Sanos tratamos la psicología desde la parte dura. Ella es la dura, la psicóloga, la eminente profesional. Y yo soy esa parte humana, emocional, que cuenta historias, que narra y que trata de acercar a las personas a la psicología y a verlo como algo, como una necesidad realmente. O sea, el que va al psicólogo no está loco, es el que lo necesita. Entonces, retomemos que nos desviamos de los niños, hablando de camionetas, bien linda. Entonces, hablando de esa etapa de los niños, hay otra cosa con los niños que es muy difícil, hablando de eso, de cómo ven la vida, y me hace acordar mucho de una señora que visitaba a mi abuelita, y yo tenía un primito, un saludo a mi primo Edwin, si me está viendo por allá, lo recordamos. Y entonces las viejitas llegaban y, ¡ay, querida! ¡Qué niño tan hiperactivo! Era el puticas, por decirlo, pues, por usar una palabra acá muy colombiana. Era el tenaz, ese niño no quedaba quieto. Y entonces ya, qué hiperactivo. ¿Y qué decían? Entonces yo me ponía ahora, en esa época yo también decía, qué raco tan cansón. Pero yo ahora lo veo desde este punto de vista. Come como niño, habla como niño, corre como niño. Es un niño. Entonces, Silvana, háblanos un poquito de eso, de que sí es, digamos, correcto, de esas actitudes que son de niños y que muchas veces las personas las catalogan como negativas, cuando finalmente simplemente es un niño siendo niño. Listo, mira que eso pasa muchísimo, que los adultos pretendemos que los niños se comporten como si fueran adultos pequeños, y eso no es así. Yo creo que eso es importante, que empecemos a crear conciencia de que los niños no son adultos pequeños, son niños actuando, sintiendo y conociendo el mundo a partir de su infancia. Entonces, pues hay cosas que son esperadas dentro de esta etapa. Entonces, en cuanto a la motricidad, es esperado que sea paso a paso, que el niño gatee, luego camine, luego corra, luego mejore sus destrezas pues desde la motricidad. Asimismo, con el lenguaje es esperado que el niño balbucee, que luego empiece a conectar unas palabras, que luego tenga un lenguaje más estructurado, y asimismo pasa con lo social y con lo emocional. Hay comportamientos que no son tan típicos, que varían de acuerdo como a las fechas o a los hitos esperados, pero que no generan una dificultad. Entonces, por ejemplo, un niño que se demora un poco más para hablar o para correr, pero de acuerdo pues como a la estimulación que se realiza en casa, el niño avanza. Entonces no tiene como dificultades, pero hay comportamientos que sí son alertas y que hay que estar pendiente de esos comportamientos. Claro que sí. Vea, importante pues, no acelere, pero tampoco retrase, ¿cierto? Estimule adecuadamente al niño en cada una de esas etapas, ¿cierto? Y ayúdele a que se desarrolle. Y pues como digo yo, no, el padre se equivoca. Por eso es que yo hago este programa, es que haciendo claros, y yo le decía cuando mi hija estaba pequeña, déjela que meta, que pringue, eso aprende, no vuelve a aprender. Tiras, pero yo ahora lo digo, hombre, déjelo ser, deje ser el niño. Deje que el niño sea, que el niño participe de las actividades, pero no como un adulto, sino como un niño, con su inocencia, con su, con su forma de ver ese mundo. ¿Es correcto? Sí, aquí es importante y me parece muy bonito que tú lo digas, es porque Oscar generalmente se tiende a comparar a los otros niños. Entonces uno ve muchas mamás que están en el control de crecimiento y desarrollo y es, pero tu hijo tiene 6 meses, ya hace otras cosas, pero el mío no. Entonces eso genera esa angustia en la mamá, esa angustia en los padres de, no, mi hijo ya tiene un retraso, pero pues finalmente cuando nosotros vemos que cada niño está dentro de su proceso y que puede alcanzar esos hitos de acuerdo a su proceso, pues eso genera una disminución en ese malestar emocional. Claro, porque lo hablábamos ahora fuera de cámara, y es que hay muchos factores que influyen en ese desarrollo, ¿cierto? Bueno, lo tocamos también ahora, que es, por ejemplo,
la parte, digamos, genética. Entonces, en la época, volvemos, yo siempre vuelvo al pasado, yo soy muy retro, como dicen por ahí, ¿cómo vestían a los niños en mi época? ¿Cómo se visten las niñas ahora? Entonces, digamos que antes las niñas, no, una niña para tener el desarrollo corporal, digámoslo, físico, de su parte, digamos, sí, de su forma física, no se demoraba. Yo tenía compañeritas en el colegio que, no, eso les decíamos la cumbia, eso ni tiene cuerpo ni tiene corazón. Qué pecado. No, mentiras. Pero eran niñas delgaditas. Y ahora hay unas niñas de 12 años que, ¿cómo? ¿Usted cuántos años? Por diablo, señorita. Unas niñas que alcanzan una evolución en su, digamos, en su parte física, en su desarrollo de sus caderas, de sus senos. Y venga, pero usted, ¿cómo va a tener 12 años? De hecho, tengo una sobrina. Un saludo ahí, yo aprovecho acá, siempre porque los quiero, si no los quisiera ni los saludaba. Talianita. Yo la miro y yo, por Dios, yo le digo al papá, Chino, ¿usted cómo hace? Consiga un perro bien grande y le escolte a la niña. Mano, ¿cómo hace esa niña? ¿Cómo está tan grande? Entonces, y eso viene de la genética. Claro, la mamá de la niña, pues también es una mujer gigante, una mujer grandísima, o sea, bonita, Dianita, pues muy grande. Entonces, esa parte genética influye en los niños, ¿no? En ese desarrollo. Entonces, no va a ser lo mismo una madre que tuvo unos genes, ¿cierto? Y un desarrollo, y le hereda esos genes a la niña, que otra que no. Es como, por ejemplo, decir que va a tener un hijo delgadito. Es así, ¿o no? Sí, mira, eso es muy, muy importante y yo creo que eso siempre se lo digo a todos los papás en las consultas. Es importante que entiendan que el temperamento es totalmente heredado. Entonces, hay papás que llegan y dicen, no, pero es que el niño se enoja muchísimo, es que definitivamente hace unas pataletas, es que se enoja. Y yo pregunto, listo, ¿cuál es más genial, el papá o la mamá? Ah, no, la mamá es súper más genial. Listo. ¿Sí? Ese temperamento es heredado. ¿Qué pasa? Que un entorno familiar hostil, un contexto fuerte hace que ese temperamento se exacerbe o no. Entonces, es muy importante, el temperamento sí o sí es heredado. Lo que podemos modificar son esos factores externos y contextuales, pero dentro de lo genético no se puede. O sea que científicamente coge forma un chiste que yo hago, que yo, mi papá no era una tierrita, una plática, nos dejó un genio el berraco. Ese es el soporte científico para ese chiste que hacemos y que se escucha mucho en la cotidianidad. Vea, sí ve, pero bueno. Bueno, entonces esa parte, digamos, genética. Y tú tocas ahora lo social. Y cuando hablamos de la comparación, hombre, no es lo mismo un niño que su entorno social es tranquilo. Es decir, que se acuesta a las horas adecuadas, que se alimenta adecuadamente, que digamos, los vecinos o su entorno, los familiares, son personas, digamos, tranquilas, que usan el diálogo para comunicarse. A un niño que está en un ambiente, por decirlo de alguna palabra, hostil, que toda hora escucha gritos, peleas, que de la música que escuchan siempre es que me venden una cantina. Entonces el niño vive a toda hora pensando en la cantina. ¿O me equivoco, Silvanita? Eso apoya muchísimo lo que estamos hablando. Una de las esferas que también se desarrolla en la infancia es la esfera social. Y dentro de eso pues está la parte de cómo interactuamos con las otras personas, cómo interactuamos con los adultos, con los cuidadores principales. Y ahí llega un tema muy importante que es el aprendizaje por imitación. Entonces a consulta llegan muchos los papás que dicen es que no sé por qué se enoja, y cuando le decimos cómo es la familia, entonces son abuelitos que gritan, son papás que se desbordan emocionalmente frente al niño. ¿Y qué está aprendiendo el niño o la niña? Es que yo reacciono de acuerdo a cómo reaccionan mis figuras principales. Entonces, si mi papá grita, si mi mamá grita, si tengo un ambiente hostil, pues el niño aprende a relacionarse de acuerdo a eso y aprende que ese comportamiento es válido. Entonces no todos los niños van a ser iguales, ¿cierto? Lamentablemente es muy difícil pues que todos los niños tengan, digamos, que un ambiente controlado, ¿cierto? Pues yo hubiera querido ser hijo de Donald Trump, no estuviera acá haciendo programa. No, mentiras. Yo no. No, mentiras. Bueno, estuviéramos pues en otras situaciones. No todos tienen acceso a las mismas, digamos, comodidades o a las mismas necesidades. Porque también se da el caso, conozco personas que dicen que la necesidad es la madre de la creatividad.
Entonces, tener una necesidad hace que el niño busque una solución a esa necesidad. Entonces, desarrolla su creatividad. Pues el que tiene para carritos, como este verdecito. Entonces, pues él juega con carritos. Pero el que no tiene para carritos, coge un palito y hace que ese palito es un carrito, ¿cierto? Pero lo soluciona. Entonces, estamos hablando ahí de niños, digamos que relativamente típicos, como debe ser un niño. Pero hay unas señales de alerta cuando los niños, a pesar de ser niños, no están actuando como niños, sino que, o sea, actúan como niños, pero hay cosas que los dicen, ojo, venga, acá hay algo que está fallando, esto no es normal, no debería ser así. Cuéntanos un poquito como qué podemos identificar las personas desde lo común. Para el psicólogo, para el profesional, pues es muy fácil porque para eso estudiamos, ¿cierto? Pero para la persona del común es un poquito más difícil. Cuéntanos un poquito a qué tenemos que estar pendientes. Los comportamientos de alerta van de acuerdo al sitio o a la etapa en la que se encuentran, ¿cierto? Entonces, si tenemos un niño de 12 meses que todavía no balbucea, si tenemos un niño de 18 meses que todavía no gatea, no camina, puedo decir, hey, aquí está pasando algo. Si tenemos un niño que perdió habilidades que ya había adquirido, o sea, tuvo un retroceso, también es una señal de alarma. Tenemos también, en cuanto a lo social, un niño que no sostiene la mirada, un niño que le cuesta interactuar con las otras personas, que se aísla, que prefiere jugar solo y permanece mucho tiempo así. En cuanto a la motricidad, niños que tienen comportamientos repetitivos, que mueven las manos, ubican todos los carritos en línea. En cuanto a lo emocional, los niños mayores de 5 años que tienen comportamientos disruptivos, ¿qué quiere decir esto? Que son niños que se desregulan súper fácil, pero mayores de 5 años. Entonces, cuando tenemos este tipo de comportamientos, podemos decir, hey, aquí hay algo que me está llamando la atención, pues busco apoyo profesional. Eso es lo primero que se debía hacer. Hay algo importante, ¿sí? Lo que siempre les decimos, vea, ir al psicólogo o buscar el apoyo no es nada malo, es lo más normal del mundo. Y haga de cuenta como ahora que hoy la camarita, estamos aprendiendo a usarla. Y eso tiene cacharros y eso tiene un botoncito para cada cosa que te hace aquí. Y todavía estudiamos y no paramos de estudiarla. Ahora, eso es un aparato. Ahora uno como ser humano que tiene tantas bobaditas que le dicen piñata, lleno de pendejaditas, pues hombre, estudiemos, más en los niños. Pero acá viene algo importante, Silvana, y me corriges, yo siempre les pregunto porque yo no soy psicólogo, soy la psicóloga es ella. Entonces, Silvana, ¿qué tan importante es que el que cuida, que el que enseña, que el que guía, sea el primero que se sane? O el primero que se organice para poder organizar al niño. Eso es súper importante, que los cuidadores principales estén en ese proceso, entonces que siempre asistan al proceso por psicología. Yo generalmente atiendo a los niños y termino también remitiendo a los papás, porque los niños son ese reflejo de lo que está pasando en casa. Entonces a veces vienen los adultos con una demanda, con un motivo de consulta y finalmente no es el niño, es el adulto. Es el adulto el que está mal. Entonces, pues no mal, que necesita ayuda. Quiere acompañamiento porque yo les digo a los papás, un niño no nace con el manual de cómo ser buen papá, cómo ser buena mamá, ¿no? Entonces, tener esas habilidades parentales, saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ayuda muchísimo y facilita ese proceso de crianza. Ahora que tú dices eso, me haces acordar de anécdotas muy personales. Ahora me dijeron, oiga, Oscar, no cuente cosas tan personales. Pues yo soy feliz contando la vida, machismos, no mentiras. Yo lo cuento en el sentido de acercar a las personas. Recuerdan nuestros seguidores que yo hice 5 semestres de psicología, no en la San Marino, sino en la UNAD y por allá. Y me leí el libro que tú te lees tanto, el de Papalia, Las etapas del desarrollo. Y yo creía en esa época, cuando estaba mucho más joven, delgado y con pelo, que yo estaba listo para ser papá porque me conocía todas las etapas del desarrollo y porque yo saqué, recuerdo a doña Nelly, un saludo a doña Nelly, mi profesora, la psicóloga Nelly, 5 en todo, ¿cierto, profe? 5 de 2 parciales perfectos, una belleza tan. Y yo decía, no, yo soy padre, yo sé ser padre. Ay, cuando nació y cuando fue creciendo, oiga, aprendí una cosa, todo no sirvió para nada. Qué cosa tan dura, qué cosa tan difícil. Ser padre no es fácil. Y se los digo con cariño a todos los padres, vea, lo mejor que nosotros podemos hacer
después de ser padre, comprar el vestido, el mameluco, el tarro de leche, ¿y qué es lo que? Ay, los pañales. Vea, vaya, busque ayuda. Busque ayuda. Hable con profesionales como Silvana, que no es que tú estés loco, no. Tú necesitas unas herramientas que te ayuden a formar esa vida que tú estás tratando de formar. Y la mejor manera son estudiar, ¿cierto? Si uno, digamos, uno se le va al carro, aunque hay loquitos por ahí, ¿cierto? Que ellos mismos lo desbaratan, luego les sobran como 3 tornillos y pues ya así andan. Bueno, pero si usted tiene una falla en la casa, no sé, digamos eléctrica, pues lo más normal es que usted llame un eléctrico, ¿cierto? Si usted se le daña, no sé, bueno, cualquier cosa, usted llama al experto. Asimismo, para nuestro desarrollo, para nuestra vida, para nuestra humanidad, ¿qué necesitamos? Una persona experta que ha estudiado, que se ha preparado y que nos va a dar las bases para poder estar preparados para formar otra vida. Entonces, mire, qué importante. Entonces, cuéntanos ahora, Silvana, dentro de eso, de esas historias que nos contabas ahora, que hablamos más rico acá porque nos tenemos que limitar en tiempo, si no, hace falta como 500 cafés. Pero de esa, una etapa no, una experiencia de esas que te marcó a ti siendo psicóloga con uno de tus pacientes y cómo llegó, cómo lo resolvieron y cómo salió. Listo, recuerdo mucho un paciente que fue remitido de un colegio por dificultades en la regulación de emociones, por dificultades con los otros compañeritos, con los profesores. Hicimos el acompañamiento y los papás se involucraron al proceso. Cuando los papás entendieron que ellos son importantes en ese proceso, que son importantes, o sea, que sin ellos no se puede hacer nada, el caso mejoró. Entonces ya los papás se vinculamos al colegio, le dimos estrategias al niño para regularse, le dimos estrategias para aprender a resolver los conflictos y funcionó súper bien. Pero yo pienso que uno de los factores importantes fue que los papás se involucraron al proceso, que ellos dijeron, hey, sí, hay algo en mi crianza que no está tan bien. En consulta llega mucho algo que nosotros mencionamos como una crianza ambivalente, que quiere decir esto, que por ejemplo el papá es muy rígido y la mamá es muy permisiva, entonces el papá todo que no y la mamá todo que sí, entonces dice el niño, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A un papá que todo el tiempo me dice que no o a mi mamá que sí me deja hacer? Entonces cuando trabajamos eso y los papás regularon la crianza, pudieron implementar una crianza respetuosa, el caso cambió radicalmente. Entonces sí fue muy bonito. Importante. Mire, acá traigo a colación a nuestra invitada pasada, la doctora Jennifer, que nos decía que hay cosas que los niños no se tienen que dar cuenta. Y guárdese cosas para los papás. Hay cosas que son de los papás, guárdelas, guárdelas. Acá lo vamos a repetir evocando a Jennifer. Pero ¿es así o no es así? Que los niños tienen que ser niños y los adultos adultos. Y resolver las cosas de adultos, los adultos. Los adultos no deben colocar una carga más allá a la que el niño no puede llevar. Porque es que un niño aprendiendo, digamos, vamos a ponerlo pues en la primera, niño aprendiendo a caminar, un niño aprendiendo, entonces él sí, o aprendiendo a hacer algo, pues el niño va a ensuciar su entorno, el niño va a hacer daños, normal que haga daños, ¿cierto? Se le quiebra, se le cae, pues hombre, ya, pues por lo menos está intentando, déjalo que ensucie y luego limpiamos, ¿cierto? Luego recogemos. No decirle al niño a toda hora que no puede, porque el pobre niño, o que, ¿cómo la ves tú? Pues siempre lo que decías me parece muy valioso porque efectivamente no se puede involucrar a los niños en decisiones de adultos. Pasa mucho, por ejemplo, en separaciones, que terminan, pero es que la mamá se va a ir, pero es que el papá se va a ir, entonces termina el niño en la mitad y eso genera en la adultez muchísimas dificultades. Con respecto al tema de no, yo siempre he dicho que se deben establecer límites, pero límites de acuerdo a la edad que tiene el niño. Cuando al niño le dejamos hacer todo y a todo que sí, le estamos enseñando que el no es una respuesta válida y le estamos enseñando que no hay límites y los límites son súper importantes para que el niño aprenda a decir, mira, hasta aquí llegas, no puedes pasar, no puedo pasar. Stop. Es súper importante el tema de los límites y súper importante el manejo del no, porque hay papás que tienden todo no o todo sí, entonces siempre es como regular o balancear. Un poquito, pasito para adelante, un pasito para atrás. Oiga, ¿cómo la ven? No, yo estoy encantado acá, ¿no? Yo voy a seguir acá charlando con Silvana, pero fuera de cámaras porque ya estamos llegando al final de nuestro espacio.
Pero no quiero terminar sin antes decirles que Silvana atiende en una IPS, ¿cierto? Por todo el sistema de salud. Si tú estás afiliado al sistema de salud, lo que siempre te decimos, llámese régimen contributivo, subsidiado, tienes en ese plan acceso no solo a la consulta con el médico general, con el odontólogo, tienes acceso a psicología, psiquiatría, trabajo social. Si tú lo requieres, haz el conducto regular a través del médico general, solicitas, te hacen la remisión y llegas a la consulta. Usa ese servicio. Pero si tú quieres acceder a un servicio particular, Silvana atiende de manera particular, atiende en su consulta. Me han contado, pues, porque pues, yo ya no soy niño para ir a la consulta de Silvana, que atiende muy bien, que es una excelente profesional, testimonios, casos. Si tú crees que esta profesional que presentamos hoy en Dementes Sanos es la apropiada para tu caso, la puedes contactar. ¿Dónde te contactamos, Silvana? Al teléfono y al Instagram. Entonces, dinos el teléfono. 310-538-6802 y mi Instagram es silvana.pineda. Silvana.pineda, ahí lo van a encontrar y van a encontrar pues el enlace en la descripción del video. Como siempre les decimos, como youtuber genérico, oiga, síganos, invite a los amigos a que nos vean. Mire, todos los días en la oficina, en el trabajo, haciendo la fila del supermercado, usted se encuentra con personas que tienen alguna dificultad. Nosotros no lo resolvemos todo acá, ojalá pudiéramos, hombre, qué rico, pero eso solo lo hace, bueno, si tú crees en Dios, pues Dios, y lo que tú creas, pues en esa creencia que tienes, ¿cierto? Pero qué bueno decirle, mira, este programa te ayuda. Mira que hay aún una psicóloga más querida de los niños del desarrollo y hay un gordito cansón que no hay no contar historias. Pero párele bolas que algo te ha de servir. Compartan este video, suscríbase para que no se pierda ninguno de estos capítulos. Todos los lunes en la noche salimos y presentamos diferentes profesionales que nos aportan mucho. De mi parte, solo agradecer a Silvana, excelente profesional, con un diálogo súper agradable, fresco. ¿Usted se imagina a su niño yendo a consulta con esta belleza? Mire, es que mira la sonrisa. Ahí las baratas. No, que es que mi hijo no habla con nadie. Allí donde Silvana. Ya más se ríe, ya el niño está feliz, ¿cierto, Sil? Oscar, muchas gracias. Yo quería agradecerte y quería también realmente como sensibilizar a los televidentes. A los seguidores. A los seguidores. Pero usted también está viejita, ¿no? Televidente. A los seguidores. A consultar y a ir a estos espacios de psicología y a sensibilizarlos, porque si nosotros entendiéramos la importancia de la infancia, podríamos empezar a valorar más a los niños y a las niñas. Y recordar que la infancia es una de las etapas más importantes de la vida, es porque allí establecemos la base de la personalidad y aprendemos la base de la salud mental. Entonces, todas esas experiencias que afrontamos en la infancia pueden o no generarnos dificultades en la adultez, entonces es sensibilizarnos frente a esto. Y se me olvidaba decirles algo. Ojo, los cuidadores están para cuidar. La responsabilidad que se te ha dado es muy grande. Entonces, protege, cuida y enseña. Nos vemos a la próxima. Gracias, chao. Chao.